Bendiciones, iglesia, su reino. Muy buenos días, feliz domingo para todos. Desde allá en casa, Dios les bendiga muchísimo. Esperemos que en este día maravilloso usted pueda hoy recibir una palabra de Dios poderosísima y estoy seguro que Dios le va a bendecir. Saludos a todos los que se conectan acá en Venezuela y en otras naciones. Vaya nuestro saludo con todo nuestro cariño y nuestro amor. Y estoy seguro que en este día Dios va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón. Así que prepárate. Y antes de comenzar, quiero que oremos. Así que ahí donde tú estás puedas inclinar tu rostro un momentito y podamos orar para que este mensaje pueda edificar y bendecir tu vida y que nada de lo que te esté rodeando pueda interrumpirte. Así que pido en el nombre de Jesús puedas inclinar tu rostro y vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana, bendecimos tu santo nombre, precioso Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Toma el control, Señor, mientras predico tu palabra. Tu Espíritu Santo va tocando vidas y va tocando corazones. Y todo aquello que esté vacío, Espíritu de Dios, por favor te pido, comienza a llenarlo. Sacia el hambre y la sed de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y que en este día tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. En cada hogar haya ángeles y esté tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén, amén y amén. Aleluya. Amén. Quiero que ahí donde estás tomes tu Biblia, si tienes tu Biblia ahí donde estás, y ora conmigo en esta mañana y di conmigo: yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo y yo puedo lo que la palabra dice que puedo. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos, iglesia? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Filipenses 4:13. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Honremos la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que bueno, sin más preámbulos, mi tema en esta mañana: la cultura del reino, lo contrario al mundo. Voy a repetírtelo. Mi tema en esta mañana: la cultura del reino, lo contrario al mundo. Amén. Así que quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Amén. Y quiero leértelo en la versión Reina Valera 1960. Libro de Mateo, capítulo 5. Amén. Ya por aquí lo tengo. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Amén. Aquí está. Mateo 5:13 dice así. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo, o mejor dicho, con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y sigue diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amado Padre, gracias por esta poderosa palabra. Te bendecimos, Señor, y que esta preciosa palabra que viene de tu Santo Espíritu, Señor, pueda tocar vidas y corazones en el nombre poderoso de Jesús. Qué poderosa palabra. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la cultura del reino? Y esto es exactamente lo que hoy quiero enseñarte. Dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal ya no tiene la capacidad de salar la tierra, ¿para qué sirve? Dice Jesús: mejor se toma y se echa fuera o se bota para que sea pisada por los hombres, porque no tiene ninguna función. Ustedes son la luz del mundo, dice la Escritura, y ninguna luz que se enciende se esconde debajo de la cama o debajo tal vez de un mueble, sino que se pone en alto para que esa luz alumbre a todos
los de la casa. Y sigue diciendo Jesús, asimismo alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, delante de todas las personas. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras. Nosotros como hijos de Dios debemos tener buenas obras. ¿Para qué? Sí, para que la gente lo vea. Dice Jesús que tu luz alumbre delante de todos los hombres. ¿Para qué? Para que la gente vea nuestras buenas obras y así entonces el nombre de nuestro Padre sea glorificado. Amén, en el nombre de Jesús. Y en este pasaje bíblico que podemos dar, que acabamos de leer, podemos darnos cuenta lo que Jesús quiso enseñarnos o lo que Jesús nos estaba enseñando. ¿Y qué nos estaba enseñando, pastor? Nos enseñaba lo importante que somos los hijos de Dios aquí en la tierra para manifestar la cultura del reino de los cielos, porque hay una cultura. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tenemos que tener la cultura de mostrar la luz del evangelio, de enseñar la palabra de Dios. Es nuestra cultura, debería ser nuestra manera de vivir. Por eso el evangelio no es una religión, es un estilo de vida, es una nueva vida. No se trata de ser religioso, no se trata de aparentar ser santo, sino se trata de tener un nuevo estilo de vida. Antes teníamos un estilo de vida, la cual era la corriente del mundo o la cultura del mundo. Ahora en Cristo Jesús adoptamos una nueva cultura. ¿Y cuál es, pastor? La cultura del reino. Por eso Jesús nos enseñó y nos dijo, ustedes son la sal de la tierra, vayan y salen la tierra. Ustedes ahora son la luz del mundo. Ahora vayan y alumbren a los hombres y hagan buenas obras para que ellos los vean. Y si ellos los ven, entonces así adorarán y exaltarán y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es importante entenderlo. Ahora bien, pastor, ¿me lo puede explicar de otra manera? Claro que sí. En otras palabras, este mundo necesita que nosotros, los hijos de Dios, continuemos salando la tierra. ¿Con qué? Con el evangelio de Jesucristo e iluminando a todos aquellos que estén en tinieblas con el mensaje de arrepentimiento y salvación. Esa es la gran comisión. Esa es nuestra cultura, ir y predicar este evangelio a toda criatura. No es solamente recibirlo, sino también anunciarlo. Quien recibe una buena noticia no va y la comparte. Difícilmente alguien que reciba una buena noticia, que le trae gozo, que le trae alegría, que le trae una emoción positiva profunda, ¿quién no la comparte con alguien? A alguien por lo menos tiene que decírselo, tal vez al vecino, tal vez al mejor amigo, tal vez no sé, a la persona de confianza, pero alguien tiene que compartirlo. Difícilmente alguien se queda callado. Por eso, literalmente, nosotros los cristianos somos portadores de buenas noticias, somos portadores de la noticia de salvación, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la tierra necesita ser salada con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros preservamos que nada se continúe corrompiendo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso necesitamos como creyentes en este tiempo abrazar la cultura del reino, que es lo contrario a la cultura del mundo. Por eso, donde existe corrupción, nosotros restauramos y preservamos los valores y los principios cristianos. Donde existe oscuridad, nosotros encendemos la luz de Jesús en los corazones de las personas. Nosotros tenemos la cultura del reino. Nosotros abrazamos la cultura del reino. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura, fuimos transformados, fuimos renovados. Nuestra mente tiene que cambiar, nuestro corazón tiene que seguir creciendo en Dios. ¿Para qué, pastor? Para que sigamos anunciando las buenas nuevas, para que sigamos practicando y llevando la cultura del reino, que es contraria a toda la cultura del mundo. ¿Alguien me dice amén? Por eso en el mundo existen muchas culturas, diferentes lenguas de diferentes naciones. Cada nación, cada país tiene su cultura, su idiosincrasia. ¿Por qué? Porque cada ciudadano que pertenece a esa nación adopta desde pequeño la cultura. Por eso la Biblia dice que nosotros somos nueva criatura, nacimos de nuevo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora nuestra ciudadanía
es del cielo. Ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero por cuanto Cristo nos salvó y nos redimió, ahora pertenecemos al reino de su Hijo Jesucristo, al reino de su luz admirable. Y ese reino tiene una cultura. Como tenemos nueva ciudadanía, ahora tenemos una nueva cultura, la cual recibimos por el Espíritu Santo, recibimos por la palabra de Dios. Cuando fuimos transformados, dejamos todo lo viejo atrás y ahora abrazamos lo nuevo. Tenemos una cultura. ¿Y cuál es esa cultura, pastor? La cultura del reino. Por eso necesitamos abrazar cada día esa cultura para poder manifestarla. ¿A dónde, pastor? Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que somos la sal de esta tierra y somos la luz del mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso en el mundo existen muchas culturas en diferentes países, pero el reino de los cielos tiene su propia cultura, su propio lenguaje y su forma de manifestarlo es a través de los hijos de Dios, es a través de las buenas obras. Pastor, ¿cómo yo manifiesto el reino? A través de las buenas obras, como Jesús enseñó. Hagan buenas obras para que los hombres, las personas los vean y solo así glorifiquen al Padre. Glorifiquen al Padre que está en el cielo. Por eso hay una cultura que tú y yo debemos de asumir para poder manifestarla. Ahora, no significa que no podamos cometer un error, no significa que no nos vayamos a equivocar, pero a pesar de eso nos levantamos, seguimos adelante y seguimos llevando el evangelio de salvación, seguimos manifestando la cultura del reino. ¿Por qué? Porque Dios necesita de hijos fieles que extiendan el reino de los cielos aquí en la tierra y que llevemos a cada corazón que está en tinieblas, en pecado, en maldad, la luz del evangelio para que así resplandezca la luz de Cristo a los hombres. ¿Alguien dice amén? Por eso el mundo tiene cultura, el evangelio tiene su cultura, el reino de los cielos tiene una cultura y esa cultura es hacer el bien. Esa cultura va en contra de la cultura del mundo. Quiero repetírtelo, la cultura del reino de los cielos es contraria a la cultura del reino terrenal. Por eso el cielo piensa diferente a como el hombre piensa. Por eso los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por eso la voluntad de Dios es superior a la de nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de nosotros los hombres muchas veces egoísta, es personal, no importando si alguien es bendecido o no, lo importante es conseguir nuestras propias metas y nuestros propios sueños. Esos son deseos egoístas, esa es una voluntad egoísta. Mas sin embargo, la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Por eso la cultura del reino es totalmente contraria a la del mundo y nosotros los hijos de Dios debemos abrazar la cultura del reino. ¿Alguien dice amén? Por eso quiero que vayas y quiero enseñártelo acá. Tal vez este mensaje no va a ser muy largo, pero sé que va a ser preciso. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 38, versión Reina Valera, quiero enseñarte lo que Jesús habló en aquel tiempo y que hoy en día nos sigue enseñando. Y mira, para que tú puedas diferenciar la cultura del reino contra la cultura de la tierra. Mira lo que dice Jesús aquí en Mateo 5:38 y dice: oíste que fue dicho, oiga bien lo que Jesús dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Jesús habla y dice: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle también la otra. Oiga bien esto está tremendo y está bien difícil de poder cumplir. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dijo Jesús. Aquí Jesús cambia todo, porque Jesús vino a anunciar el reino de los cielos. Jesús vino a mostrarnos al Padre y anunciar el reino. Por eso cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús en este momento estaba enseñando la cultura del reino. Él les estaba diciendo: la cultura del mundo dice ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo les quiero enseñar la cultura del reino de los cielos. Ahora yo les digo: no resistan al que es malo. Antes,
O sea, o no pelees, o no le hagas contrario a aquel que es malo, sino que antes a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, colócale también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito o pelear contigo y quitarte algo que te pertenezca o quitarte la túnica, déjale también tu capa o tu chaqueta. Y a cualquiera que te obligue, oiga bien esto, iglesia, y a cualquiera que te obligue, no que te lo pida o como un favor o que te lo pida amablemente, sino aquel que te obligue a que lleves una carga por 1 kilómetro, ve con él 2 kilómetros. Y al que te pida, dale. Uy, esto sí es verdad que está poderoso. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Totalmente contrario a lo que tú y yo podemos pensar o a lo que tú y yo podemos hacer en esta tierra. ¿Por qué? Porque la cultura del reino es contraria a la cultura del mundo. ¿Y qué quiere Jesús en este tiempo? Que la iglesia vuelva a abrazar la cultura del reino, que la iglesia vuelva a amar como Dios pide que ama, que la iglesia muestre la luz del evangelio delante de los hombres a través de buenas obras, a través de cosas buenas, para que así entonces nuestro Padre que está en el cielo sea glorificado. Para muchos estas enseñanzas en aquel tiempo, y sé y estoy seguro que en este tiempo también, pero para muchos estas enseñanzas de Jesús eran muy difíciles de cumplir, y yo estoy seguro que para muchos de nosotros algunas enseñanzas son bien difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque nadie que venga a quitarte a ti algo, tú le vas a decir, bueno, también llévate esto. Nadie que venga tal vez a intentar robar tu teléfono celular, tú le vas a decir, mira, espérate, llévate también el cargador y toma para que le recargues saldo. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Sin embargo, la cultura del reino es diferente a la cultura del mundo, porque Jesús dijo, todo aquel que quiera quitarte algo, no le hagas resistencia, entrégale. Y no solamente dale lo que te está quitando, quítate algo más y entrégaselo. Mira qué diferente piensa Jesús y mira qué diferente es la cultura del reino. Por eso para muchos, ¿no?, es difícil cumplir este tipo de enseñanza o lo que Dios pide. Y en aquel tiempo estoy seguro que a muchos también les costaba, ya que eran totalmente contrarios a todo lo que ellos habían aprendido de la ley, a todo lo que ellos habían aprendido de la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés decía ojo por ojo y diente por diente. Actualmente significa el que me la hace, me la paga. El que me hace daño, me voy a vengar. El que me haga algo, yo voy a pagarle con la misma moneda. No, la cultura del mundo es así. Pero Jesús vino a enseñarnos la cultura del reino, la cultura del perdón, la cultura de la misericordia, la cultura de la restauración, la cultura de la salvación. El lenguaje del reino de los cielos manifestado a través de los hijos de Dios aquí en la tierra. Cultura del reino es totalmente contraria a la cultura del mundo. Por eso ellos estaban acostumbrados a escuchar ojo por ojo y diente por diente. ¿Y por qué lo hacían, pastor? Porque era legal. Delante de Dios era legal, era la ley de Moisés, era lo que ellos estaban haciendo. El que me haga algo tiene que pagar de la misma forma que le hizo a la persona, ojo por ojo y diente por diente. Le dañaste un ojo, tu ojo pagará. Le tumbaste un diente de una bofetada, tú también serás abofeteado y que también tu diente se caiga. ¿Por qué? Porque era la manera de hacer justicia. Los hombres hacían justicia, escúchame bien, pero Jesús vino a cambiar todo eso. Vino a traernos la cultura del reino. ¿Alguien dice amén? Por eso en aquel tiempo la cultura de ellos, que era, pastor, era la venganza. Pero Jesús vino a enseñarnos la cultura del reino de los cielos. Vino a enseñarnos el lenguaje del cielo y la manera correcta de cómo debemos vivir aquí en la tierra con esta nueva vida que tenemos. Porque déjame decirte, usted y yo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y Jesús siguió enseñando. No solamente terminó allí, sino que en el versículo 43 de ese mismo capítulo de Mateo 5, pero el versículo 43 sigue diciendo acá, oíste que fue dicho, y Jesús les sigue enseñando lo que la cultura del mundo les había enseñado a ellos. Jesús les sigue enseñando y le dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué viene a eso?
Oye, estamos bien, Señor, eso es justo, me parece bien. Voy a amar al que me ama, pero voy a odiar al que me odia. Y esa era la cultura del mundo. Jesús le dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, pero yo os digo, amen a vuestros enemigos. Y yo quiero hacer una pausa ahí. Yo pregunto, ¿quién puede tener la capacidad de amar al enemigo? ¿Quién puede tener esa capacidad? Es difícil, pero la cultura del reino nos enseña que debemos hacerlo, porque ese es el lenguaje del cielo y ese debería ser el corazón de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué significa eso, pastor? Cultura del terrenal, cultura del mundo. Pero la cultura del reino dice así, Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Y sigue diciendo, bendigan a aquellos que los maldicen, haced bien a aquellos que los aborrecen y oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Imagínate tú esto. Qué difícil. Mira, como dice por ahí ese reel muy famoso, qué difícil nos las pusiste, Señor. Qué difícil nos pusiste tú esto. Cultura del reino, wow. Decimos somos cristianos, decimos somos pastores, decimos somos hijos de Dios, pero hay algo que se nos olvida y es que no hemos aprendido a adoptar la cultura del reino. Pero Jesús nos dice, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a aquellos que los aborrecen y oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Y sigue diciendo, ¿y para qué yo tengo que hacer esto, pastor? Sencillo, Jesús lo enseñó y dijo, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir, oiga bien, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Aleluya. Qué poderosa palabra. Por eso claramente Jesús no solamente nos enseñó cómo hacer lo contrario a lo que hace la cultura del mundo, sino que nos dio el ejemplo de que nuestro Padre Celestial que está en los cielos también es bondadoso con los malos y con los injustos, haciendo salir el sol y la lluvia sobre cada uno de ellos. Qué impresionante. En otras palabras, el Padre tiene moral para decirnos a nosotros, hagan el bien a aquellos que son malos con ustedes. Háganle el bien. Hagan totalmente lo contrario al mundo. Ahora ustedes viven contra la corriente de este mundo. Ahora ustedes no pueden seguir la corriente de este mundo pretendiendo pertenecer al reino de los cielos, sino que ahora les tocó ir en contra de la corriente de este mundo, no acomodándose o no conformándose a los deseos de este mundo, sino que ahora es ir contrario a lo que es el sistema del mundo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Abrazando la cultura del reino. Pastores, que aquella persona me dijo palabras ofensivas y me maldijo y yo lo reprendí en el nombre de Jesús. No es lo que Dios nos enseñó. Jesús nos enseñó, ora por él. Pastor, es que aquella persona me dijo algo y me ofendió profundamente y yo estoy orando para que el Señor lo reprenda y lo castigue y mande fuego, pastor, y los consuma. No fue lo que Jesús nos enseñó. Por eso una vez dice la Escritura que Jesús se fue a predicar con Santiago y Juan, y Jesús envía a Santiago y a Juan a que entraran en una aldea y anunciaran el reino y el evangelio. ¿Y qué pasó en ese día, pastor? Sencillo, cuando Santiago y Juan entran a predicar en ese lugar, no quisieron recibirles la palabra, no quisieron recibir el mensaje de Jesucristo, no lo quisieron. ¿Y qué pasó con ellos, pastor? Nada, salieron molestos de ahí. Y cuando salen molestos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, en ese lugar no quisieron recibir tu palabra, en ese lugar no quisieron recibir tu mensaje. Oramos para que descienda fuego y los consuma, Señor. Y en ese momento dice la Escritura que Jesús se volteó y los miró y les dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? ¿A qué reino pertenecen? ¿Qué cultura tienen ustedes en su corazón? ¿No han entendido todavía? Yo les dije a ustedes que se había dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora yo les digo que no es así. ¿De qué espíritu soy? Y Jesús les continuó diciendo, yo no vine a condenar a este mundo, sino a salvar al mundo. Yo no vine, escucha bien, a buscar a sanos, sino a enfermos. Yo no vine a condenar al mundo, sino que vine a rescatar
a todo aquello que se había perdido. Por eso Santiago y Juan tenían todavía la cultura del mundo, venganza. Venganza. Y cuando nos sentimos rechazados, lo primero que nuestro corazón quiere hacer es vengarse, porque a nadie le gusta ser rechazado. Sin embargo, Jesús les preguntó: ¿de qué espíritu son? ¿Qué cultura tienen? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Por qué hablan así? Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Por eso Jesús nos dio el ejemplo de que a pesar de que lo aborrecían, de que a pesar que lo rechazaban, él estaba dispuesto a amar, a perdonar y a mostrarnos la cultura del reino, que es totalmente contraria a la cultura de este mundo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es importante entender. Dice: ¿y por qué yo debo hacerlo, pastor? Para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Moral espiritual, ejemplo de padre. Yo hago salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Usted se imagina que Dios solamente haga salir el sol sobre buenos y no sobre los malos? Imagínese el trabajo tan pesado para Dios, que tenga que, vamos a ver quién es el bueno y quién es el malo. Entonces en esta nación va a ser de día, pero aquí en esta casa sí va a ser de día, aquí en la de al lado va a ser de noche. No funciona así. O aquí nada más sí va a llover y aquí, en aquel no va a llover. No funciona así. Dios hace salir el sol sobre todos, tanto buenos como malos, porque Dios es misericordioso. Nuevas son cada mañana sus misericordias, iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Qué poderosa palabra. Claramente Jesús nos enseñó, dice acá, claramente Jesús no solamente nos enseñó cómo hacer lo contrario a lo que hace la cultura del mundo, sino que nos dio el ejemplo de nuestro Padre que está en los cielos, que también es bondadoso con los malos e injustos, haciendo que el sol y la lluvia también salgan y lleguen sobre cada uno de ellos. Amén. Ahora, ¿y qué pasa, pastor, si no lo hago? Sencillo, entonces no seremos recompensados por Dios ni demostraremos que somos hijos de Dios. Por eso Jesús lo dijo: háganlo así para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y en el versículo 46 Jesús sigue enseñando. Jesús nos sigue enseñando en ese mismo capítulo 5 de Mateo, pero versículo 46 Jesús nos sigue enseñando. ¿Y qué enseña, pastor? Oiga lo que dice. Dice: porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán en los cielos? Mire, mire qué tremendo. Porque si ustedes solamente aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué significa eso? Jesús nos estaba diciendo: hay recompensas para aquellos que hacen lo contrario a lo que hace este mundo. Hay recompensas para aquellos que abrazan la cultura del reino y la ponen por obra, la ponen en práctica. ¿Qué recompensa vas a tener si solamente amas a aquellos que te aman? ¿Qué recompensa tendréis? No hace, y aquí viene la comparación, porque si hay algo que Dios sabía hacer, era saber explicar para que todos entendieran. Y mira lo que hacía Jesús. ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? O si solamente saludan a vuestros hermanos, ¿qué están haciendo de más ahí? ¿Cuál es la grandeza en eso? ¿Dónde está el cristianismo ahí? ¿Dónde está el amor de Dios ahí? ¿Qué diferencia hace que solamente saluden a vuestros hermanos? ¿No hacen así también los gentiles, aquellos que no conocen de Dios? Sed pues vosotros perfectos. Ay, ay, ay. Sean pues ustedes perfectos. Y viene otra vez la comparación. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué poderoso esto. Por eso les dije, Jesús vino a enseñar, a mostrarnos al Padre y a enseñarnos el reino, la cultura del reino. Jesús primero hacía la comparación como era nuestro Padre y como es nuestro Padre celestial, pero también nos enseñó la cultura del reino de los cielos. Amén. Así que para poder hacer todas estas cosas que Jesús nos enseñó, ¿qué es necesario, pastor? Es necesario desaprender la cultura del mundo para aprender la cultura del reino, que es contraria a la cultura de los hombres. ¿Qué debemos hacer, pastor, para poner por obra todo esto? Desaprender todo lo que nos enseñaron desde pequeños. Tenemos que desaprender todo lo que nos enseñó este mundo: venganza, odio, rencor, avaricia y todo tipo de cosas contrarias a lo que es el cielo. Por eso Jesús vino a transformar todo. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Por eso Dios vino a transformarnos.
Despojémonos pues del viejo hombre, dice la Escritura, para que podamos revestirnos del nuevo hombre, del nuevo Cristo que habita en nosotros, del nuevo hombre, de la nueva mujer, hablándole aquí a las mujeres, que se revistan de esas nuevas mujeres temerosas de Dios, mujeres virtuosas, mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas de la gracia de Dios. Dios quiere que dejes atrás y sueltes toda vestidura vieja, hablando en lo espiritual, y te revistas de esa nueva mujer. Que el hombre de este tiempo suelte ese viejo hombre y se revista del hombre que es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? En otras palabras, tienes que cambiar tu manera de pensar para que así cambies tu manera de vivir. No puedes recibir la cultura del reino si tienes una mente todavía atada a las cosas del mundo. Porque conforme tú piensas, conforme eres. Conforme está en tu mente tus pensamientos, así actúas y así reaccionas. Por eso, si tu mente es una mente desobediente, tal vez puedas recibir una instrucción, pero terminarás haciendo lo que tú piensas y quieres. Por eso la Biblia dice, tal cual como piensa el hombre, así tal cual es. Si tu mente no ha sido renovada, difícilmente el reino y la cultura del reino pueda ser puesta por obra en tu vida si tu mente no cambia. Por eso Juan el Bautista, cuando predicaba y le decía a la gente, arrepiéntanse y cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Si usted no cambia su manera de pensar, entonces usted seguirá viviendo conforme a la cultura del mundo. Pero si usted recibe y se renueva su mente en Cristo Jesús, en la palabra, usted comenzará a poner por obra y en práctica la cultura del reino de los cielos. Por eso, para hacer todas estas cosas que Jesús nos enseñó, es necesario desaprender la cultura del mundo para aprender la cultura del reino. O sea, hay que literalmente resetear la mente. Que el Espíritu de Dios venga y haga un reseteo ahí, resetea. ¿Para qué? Para que venga un nuevo software. Para que venga en tu mente una nueva cultura, un nuevo pensamiento. Hay que cambiar ese pensamiento. Estructuras viejas, oxidadas, rancias, podridas en la mente. Eso cae ahora en el nombre de Jesús y usted recibe la mente de Cristo. Piensa como Cristo. Usted tiene que tener en su oración cada día la petición de decirle, yo recibo la mente de Cristo, yo quiero cambiar esa manera de pensar obsoleta, absurda, que ya no funciona, la cultura del mundo ya no me funciona porque ahora pertenezco al reino de los cielos. Y si pertenezco al reino de los cielos y si soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, entonces yo abrazo la cultura del reino que es contraria a la cultura del mundo. Amén. En otras palabras, tienes que cambiar tu manera de pensar para que así cambies tu manera de vivir y puedas adoptar en tu corazón la cultura del reino de los cielos. Dios puede enseñarnos las cosas del reino, pero tenemos que renovar la mente y el corazón. De nada me vale que yo te diga, haz esto, aquello, si tú no renuevas tu mente y tu corazón. Una cantidad enorme de cristianos, yo los oigo, porque a veces se me acercan y comparto. Y no es que yo viva juzgando a nadie, no, pero por su manera de hablar, yo digo, yo puedo deducir cómo piensan. ¿Cómo piensan? Hay una gran cantidad de cristianos que dicen una cosa con su boca, pero con sus actos hacen otra. Y no es que no podamos tal vez en algún momento equivocarnos y cometer un error. No somos perfectos. Pero me he dado cuenta de muchos cristianos que prometen aquello y dicen hacer aquello y quieren hacer lo otro, pero con sus actos demuestran todo lo contrario. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada, su corazón no ha sido renovado. Y Dios quiere que no solamente enseñarte el reino o la cultura del reino, sino que tú también lo pongas por obra para que tu corazón muestre realmente lo que hay en él. Si en tu corazón hay maldad, de eso saldrá. Por eso la Biblia dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón mostrará o sacará, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón mostrará o sacará a la luz. Parafraseando un poco la escritura. Por eso es importante, amado hombre o mujer que me oyes, que tú cambies tu manera de pensar para que entonces recibas la cultura del reino y las pongas por obra en este mundo. Que no unas las cosas de Dios con las cosas de este mundo porque nunca serán compatibles.
Te lo voy a repetir, las cosas del reino de los cielos nunca serán compatibles con las cosas de este mundo. Por eso el reino de los cielos es contrario al reino de este mundo. De hecho, la Escritura nos enseña que el reino de los cielos hasta ahora sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hablando de una violencia espiritual. Es una violencia espiritual que arrebata las cosas de Dios, que arrebata las cosas del reino, que las toma y las pone por obra. Eso es cultura del reino, la osadía, la gallardía, la valentía para poder establecer el reino de los cielos en esta tierra. ¿Y por dónde comienzo, pastor? Comienza desde tu casa. Comienza desde tu familia, poniendo orden, poniendo respeto, poniendo las cosas de Dios como tienen que ser. ¿Alguien dice amén ahí? Por eso la Biblia enseña cómo puedes pues llevar las cosas de Dios si no gobiernas bien tu casa, si no te haces respetar, si no hay orden, si no hay armonía. Por eso tenemos que aprender a abrazar la cultura del reino y comenzar a aplicarla desde casa. ¿Quieres cambiar el mundo? Comienza amando a tu familia. ¿Quieres cambiar las cosas allá afuera? Comienza estableciendo el reino de Dios en tu corazón y en tu casa. ¿Quieres que los hombres vean tus buenas obras? Comienza entonces desde lo íntimo de tu casa y de tu familia y verás cómo entonces así el reino de los cielos y la cultura del reino comenzará a dar frutos en tu vida y en tu corazón. ¿Alguien me dice amén? Aleluya. Quiero que vayas a tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, traducción lenguaje actual. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice así: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. ¿Está escuchando? Ustedes, habla el apóstol Pablo enseñando a los de Éfeso, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. No es solamente yo pienso de esta manera en esta área, pero en esta área pienso de otra forma. No pienso como Dios piensa. No, aquí hay un problema y debemos cambiarlo. Por eso Dios quiere enseñarte en esta mañana. Y dice así: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, honestos con Dios, honestos contigo mismo. ¿Realmente tienes la cultura del reino plasmada en tu corazón, en tu espíritu? ¿O sigues tan solamente siendo un cristiano religioso que tan solamente lo hace por un hábito religioso, o vive un cristianismo solamente por un hábito religioso, o realmente fuiste transformado, fuiste cambiado? Realmente fue removido ese viejo hombre, esa vieja mujer de tu espíritu y recibiste el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo le habló claro y directo a los de Éfeso diciéndole: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde, oiga bien, como corresponde o como compete a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y eso sí que estuvo poderoso. Se lo voy a repetir. Sigue diciendo acá, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear o que les ha vuelto a dar una nueva vida para que seamos como Él. Cambiar la manera de pensar para que seamos como Él. Por eso Jesús nos enseñó en los capítulos y versículos anteriores que les leí que debemos ser como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque si Dios nos dio nueva vida, si Dios nos ha dado una nueva oportunidad y nos dio salvación, entonces debemos ser como nuestro Padre que está en el cielo. Hola, pastor, eso no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo sé que nos equivocamos. Yo comprendo y entiendo todo esto, que mientras estemos dentro de este cuerpo de carne, la carne siempre nos hará tropezar. ¿Y por qué, pastor? Porque a la carne no le interesa la eternidad. Ella se va a quedar aquí. Del polvo es y al polvo volverá. Pero nuestro espíritu y nuestra alma volverá al Padre. Necesitamos entender que nuestra carne no está interesada en la eternidad, pero nuestro espíritu y nuestra alma sí. Por eso necesitamos ser renovados, y ser como nuestro Padre Celestial es vivir contrario a este mundo. Ser como nuestro Padre Celestial es vivir contrario a este mundo, es vivir contra la corriente y los deseos que por mucho tiempo nos dominaban y nos hacían pecar contra Dios, que nos tenían como esclavos. Éramos presos del pecado, éramos esclavos. Y ¿sabes qué? Nos gustaba.
Nos gustaba eso. ¿Y por qué? Porque no entendíamos. Nuestra mente no había sido aclarada. Nuestro espíritu no había sido removido por el Espíritu de Dios. No había sido tocado hasta el día que esa venda cayó de nuestros ojos. Hasta el día que esos tapones se quitaron de nuestros oídos y pudimos ver la luz del Evangelio, la salvación. Pudimos oír la palabra. Y la Biblia dice que la fe, nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que saber, amada iglesia, que tenemos que cambiar para ser como nuestro Padre Celestial. Y ser como nuestro Padre Celestial significa vivir contra la corriente de este mundo, estableciendo el reino de los cielos en los corazones de los hombres y las mujeres. Es vivir contrario a este mundo, es hacer la voluntad de Dios, es vivir contra la corriente de este mundo que nos invita a seguir pecando y nos invita a que nos rindamos a los deseos que este mundo y esta carne siempre han estado acostumbrados. Por eso, usted quiere ser una persona que realmente establece el reino de los cielos. Abrace la cultura del reino, iglesia. Vamos, cambie esa manera de pensar. Vamos, cambie ese ambiente en tu casa. Vamos, comienza a asumir el rol que te corresponde en tu casa como hombre, como mujer, como hijo. Es importante que usted lo pueda entender para que entonces usted pueda manifestar con buenas obras, oiga bien, la luz del evangelio, la sal de la tierra, que usted pueda ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y que a través de nuestras buenas obras los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso, como les dije, el mundo tiene su cultura, pero el reino de los cielos también. ¿Y cómo lo sabemos, pastor? Jesús volvió a enseñar. Porque Jesús no solamente se quedaba en una manera de enseñar la cultura del reino, sino que tenía diferentes formas de hacerlo. Diferentes formas de hacerlo. Y una de las maneras más poderosas, a mi parecer, una de las maneras más gloriosas y grandiosas de cómo mi Señor Jesús pudo enseñarnos a nosotros la cultura del reino de los cielos fue cuando enseñó las bienaventuranzas. Qué poderosa y qué manera tan increíble y tan impresionante de podernos enseñar la cultura del reino. Por eso la cultura del mundo nos enseña a amar y a codiciar las riquezas para sentirnos seguros y poderosos. Esa es la cultura del mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Si tienes dinero y tienes buena ropa y tienes buenas cosas, entonces te sientes amado, te sientes seguro, te sientes respetado, te sientes poderoso, te sientes pleno. Esa es la cultura del mundo que nos enseña a amar y a codiciar las riquezas para sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque si tenemos dinero, entonces nos sentimos seguros. Y si no tenemos dinero, nos sentimos inseguros. Esa es la cultura del reino de la tierra. Si amas la riqueza, si codicias las riquezas y pones tu confianza en ella, entonces te sentirás seguro. Mas la cultura del reino de Dios nos enseña, en las bienaventuranzas nos enseña, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Habla de una dependencia. Hay gente, hay cristianos que dependen de lo que tienen y no son pobres de espíritu. No estoy hablando de pobres económicamente. Habla sobre la pobreza espiritual que no se basa en lo que tiene, sino en el Dios que tiene. No se siente confiado en las cosas materiales, sino en el Dios de los cielos, todopoderoso. Por eso en la cultura del reino, en las enseñanzas de la bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Es totalmente distinto a la cultura del mundo. La cultura del reino nos enseña, sean pobres de espíritu, sean humildes, y ustedes serán saciados. Ahora bien, la cultura del mundo nos enseña a evitar el dolor y el llanto, buscando fuera de Dios una falsa felicidad. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta llorar, a nadie le gusta pasar calamidades. Pero hay cosas que nosotros hacemos que lamentablemente tienen consecuencias, y esas consecuencias, lamentablemente, valga la expresión, nos llevan a sufrir y a llorar. Pero oiga bien, la cultura de este mundo nos enseña a evitar el dolor. Evita el dolor, evita el llanto, evita el sufrimiento. Sé fuerte, no, sé inquebrantable. No seas débil,
Sin embargo, la cultura de los cielos nos enseña otra cosa. La cultura del mundo dice evita el dolor y el llanto. Sin embargo, la cultura del reino de los cielos en las bienaventuranzas nos enseñan, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué poderosa palabra. La cultura del reino dice, ustedes son bienaventurados si lloran, porque si ustedes lloran confiando en mí, ustedes serán consolados. Jesús nos enseñó, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. La escritura nos enseña, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Por eso es importante entender que la cultura del reino de los cielos nos ayuda a depender de un Dios bueno. La cultura del mundo nos enseña a depender de las riquezas y de las cosas pasajeras de esta tierra. Sin embargo, la cultura del reino de los cielos nos enseña a depender de Dios, a ser dependientes de nuestro Padre celestial que está en los cielos. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La cultura del mundo nos enseña a actuar con violencia contra nuestro prójimo. Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la tiene que pagar. Si alguien me hace daño, me voy a vengar. Esa es la cultura del mundo, porque eso te hace ver un hombre, te hace ver que no eres tonto, que no te deja montar la pata de nadie. No, eso no te hace ver así. ¿Por qué? Porque desde el cielo, porque el cielo piensa diferente a lo que piensa el mundo. ¿Qué hace la cultura del mundo, pastor? Nos enseña a actuar con violencia contra nuestro prójimo. Y sí, muchas veces hemos deseado hacerle daño a alguien cuando estamos molestos. Sí es cierto, pero tenemos que entender que ya no debemos comportarnos así y tenemos que recapacitar. Y si en algún momento tú has sentido eso, yo te invito a arrepiéntete. ¿Y por qué, pastor? Porque a mí me ha pasado. Y cuando lo he hecho, he sentido ese deseo de venganza. Cuando ya pasa el momento de la molestia, he tenido que ir a orar y decirle, Padre, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que pensé. ¿Por qué? Porque he comprendido que la cultura del reino de los cielos es contraria a la de este mundo. Por eso la cultura del mundo nos enseña a actuar con violencia contra nuestro prójimo, mas la cultura del reino en las bienaventuranzas nos enseña, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya, aleluya, como Jesús nos enseñó, para que realmente sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, cultura del reino de los cielos. Bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Aleluya. La cultura del mundo nos enseña a tomar venganza por nuestra propia mano para calmar el odio y calmar la rabia, para drenar. Ve y véngate. Ve y cóbratela. Ve y hazte tú mismo justicia. Esa es la cultura del mundo que nos enseña. Y hay una cantidad de cristianos, de creyentes que se han dejado arrastrar por eso, porque no han sabido, oiga bien, dominar sus propios deseos. No han tenido dominio propio. ¿Y qué hace la cultura del mundo, pastor? Nos enseña a tomar venganza por nuestra propia mano. ¿Para qué? Para calmar el odio, para saciar la rabia. Mas la cultura del reino nos enseña en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué poderoso eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que esperan en Dios, aquellos que no toman la venganza por su propia mano. Dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué poderosa palabra. Yo estoy seguro que todos los que me están oyendo desde ese lugar están recibiendo del Espíritu Santo en su corazón una enseñanza, un toque, y los están motivando a cambiar, a reflexionar, a cambiar esa manera vieja de pensar para que abraces la cultura del reino. La cultura del reino contraria al mundo, totalmente contraria al sistema de este mundo. Por eso cada vez que entendemos que la cultura del reino de los cielos es contraria a la cultura y al sistema de este mundo, nuestra manera de ver las cosas cambia y nuestra manera de pensar cambia. Y entonces así cuando comenzamos a ser transformados, porque si cambiamos, permitimos que la sabiduría de Dios venga sobre nosotros y comencemos a ser transformados. Si antes era
un pichirre egoísta, ahora soy dador alegre. Esa es la cultura del reino. La cultura del reino que nos enseña: no des nada, no seas tonto, guarda para ti, eso es tuyo, te costó tu trabajo. Pero la cultura del reino, Jesús nos enseñó: mejor es dar que recibir. Dad y se os dará, dice la Escritura. Medida buena, apretada y remecida, medida abundante se te darán o darán las personas en tu regazo, en tu vida, si tú comienzas a dar. La cultura del mundo dice: si das eres un tonto, te están quitando todo. Pero Dios piensa diferente. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría. Pastor, yo doy con alegría, porque esa es la cultura del reino de los cielos. La cultura del reino de los cielos me enseña a dar, a desprenderme, a no ser egoísta. Por eso la Escritura dice que hay muchos que retienen más de lo que es justo, retienen más de lo que es justo y pasan a pobreza. ¿Por qué? Porque es contrario a la cultura del reino. Hay gente, Dios no está diciendo que despilfarres las cosas o que regales todo, sencillamente que seas sabio y entendido y aprendas a dar. Por eso la Biblia dice: hay quienes retienen más de lo que es justo, retienen más de lo que es justo y pasan a pobreza, pero hay algunos que dan y reciben en abundancia. Por eso la Biblia en Corintios nos enseña que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra, el que da abundantemente, abundantemente recibirá. Esa es cultura del reino, eso es bendición, eso es tener otro tipo de mentalidad, eso es vivir contrario a este mundo. El mundo dice no es, pero Dios dice da y se os dará. Hay que creerle a Dios, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La cultura de este mundo va a pasar y la cultura del reino de los cielos permanecerá para siempre. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Y voy a terminar con esta cita bíblica. Porque ahí dice, pastor, hay muchos que no saben qué es bienaventurado. No saben qué es ser bienaventurado. Y bienaventurado significa ser inmensamente feliz. Aleluya. ¿Sabe? Siento a Dios en esta mañana. Bienaventurado significa ser inmensamente feliz. Es aquel que hace la voluntad de Dios con una felicidad profunda, aunque el mundo muestre lo contrario. Una persona bienaventurada no solamente es inmensamente feliz, sino que es afortunada, es dichosa y es muy bendecida. Eso es el significado de ser bienaventurado. Por eso Jesús decía: aquellos son inmensamente felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice: son afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bendecidos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso significa ser bienaventurado. Por eso Jesús, terminando esta enseñanza de las bienaventuranzas en Mateo, en el mismo Mateo capítulo 5, pero en el versículo 11 dice: bienaventurado soy cuando por mi causa, dijo Jesús, ustedes serán inmensamente felices, porque por mi causa serán vituperados y perseguidos. Serán inmensamente felices por eso. Y cuando digan toda clase de mal contra ustedes, serán bienaventurados. Serán inmensamente felices cuando por mi causa digan toda clase de mentiras contra ustedes. Y Jesús sigue diciendo: alégrense y gócense. ¿Por qué debemos alegrarnos y gozarnos en eso, pastor? Hay que estar loco. Claro, porque esa es la cultura del mundo. Las cosas de Dios para el mundo son locura, dice la Escritura. Por eso dice Jesús: alégrense y gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Jesús nos enseñó su galardón, su premio, su recompensa por abrazar la cultura del reino de los cielos. Esa recompensa es muy grande. Por eso, iglesia, su reino, y todo el que me oye en esta mañana, óigame bien, aprenda y entienda y renueva tu mente para que entonces puedas concebir y comprender la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Abrazar la cultura del reino es abrazar la palabra de Dios, es abrazar el evangelio,
es abrazar, óyeme bien por favor y no te me desconcentres, es abrazar la misma voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseñó, hagan así como vuestro Padre en los cielos es. Sean perfectos, sean santos, abracen la cultura del reino, amen, perdonen, oren por los que los persiguen, oren por aquellos que los maldicen, perdonen a aquellos que los ofenden, abracen la cultura del reino y solo así serán hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Alguien dice amén? Qué poderoso eso. Por eso la Escritura también nos enseña que si nuestro enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Entonces así amontonará sobre su cabeza ascuas de fuego. ¿Qué significa eso, pastor? Que harás que se sonroje tanto que él se va a arrepentir de haber sido tu enemigo. ¿Por qué? Porque esa es la cultura del mundo. Tú le haces mal a aquel que te hizo mal. Pero la cultura del reino dice, hazle bien a aquel que te hace mal. Solo así podremos cambiar el mundo. Solo así podremos entonces demostrar que somos hijos de Dios. Y no se trata de ser sonso o de ser una persona tonta o que se deja montar la pata de la gente o abusar, se deja abusar de la gente. No, significa tener un carácter, significa tener una cultura, significa tener otro punto de vista de lo que realmente es la vida. La vida no se trata de venganza, porque mire cómo está el mundo. Estamos a punto de entrar en un conflicto mundial, otra vez, donde tal vez millones de inocentes mueran. ¿Por qué? Por la falta de perdón, por la falta de tolerancia, por la falta de amor. ¿Cuánto más hubiese querido Dios nuestro Padre que nosotros los seres humanos nos hayamos llevado bien? De diferentes culturas, de diferentes países, diferentes idiomas, respetándonos y haciendo las cosas que son correctas para los pueblos. ¿Cuánto le hubiese gustado a Dios que en este mundo hubiese reinado la paz? Sin embargo, a causa de la maldad que había en nuestros corazones, el Padre tuvo que dar a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, que si este mensaje tocó tu vida, que si este mensaje tal vez te hizo reflexionar, pero no has recibido a Cristo en tu corazón, déjame decirte, necesitas recibir a Cristo en tu corazón para que entonces puedas poner por obra la cultura del reino. Tal vez lo puedes comenzar a hacer, pero déjame decirte, sin Dios terminarás frustrado, agotado y tal vez desilusionado. Pero si tienes a Cristo en tu corazón y si el Espíritu de Dios viene sobre ti y comienza a morar en ti, solo entonces podrás abrazar la cultura del reino y entonces podrás ponerla por obra. Y tal vez te vas a equivocar, tal vez vas a cometer errores. Sí, déjame decirte, lo vas a hacer, te vas a equivocar. Pero lo importante de todo es que si el Espíritu Santo está contigo y si Dios está contigo, las cosas pueden mejorar. Si tienes humildad en tu corazón y reconoce que has hecho algo malo, déjame decirte, Dios quiere perdonarte. Dios quiere darte oportunidad, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Si el justo cayere, no quedará postrado para siempre, porque Jehová lo levantará. Por eso en esta mañana yo quiero decirte, amada iglesia, a todos aquellos que me oyen, en especial a aquellos hijos espirituales que Dios me ha dado, abracemos la cultura del reino. Seamos dadores alegres, demos amor, demos bendición, seamos dadores, sembremos en el reino, abracemos la cultura, abracemos las cosas que Dios nos ha enseñado a que abracemos. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través de su palabra. Por eso en esta mañana yo te digo a ti, iglesia, abracemos la cultura del reino, que es contraria a las cosas de este mundo. Amén. Así que ahí donde estás, quiero que tú puedas extender tu mano hacia adelante y que podamos orar en esta mañana para que tú en el nombre de Jesús puedas cambiar hoy. Amén. Así que inclina tu rostro por favor ahí donde estás y oremos en el nombre de Jesús. Amado Padre, te damos gracias por este día. Precioso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana lo que tu sangre ha limpiado, tu Espíritu Santo lo llene. Señor, y que todo aquel que me oye hoy pueda recibirte en su corazón haciendo esta oración conmigo. Señor, permite que ellos puedan repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana o en este día,
yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca permitas que sea borrado. A cambio de mis pecados, yo recibo tu perdón y recibo vida eterna. Señor, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy soy salvo y hoy soy tu hijo por tu sacrificio en aquella cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que has pasado de tinieblas a luz, que ya has dejado el reino y la cultura de este mundo y vas a comenzar a abrazar el reino y la cultura del reino de los cielos. Amén. Así que yo bendigo en esta hora tu vida y doy gracias a Dios porque lograste escuchar este mensaje tan importante y tan poderoso. Y si tú dices, pastor, ya yo soy cristiano y este mensaje te ha bendecido, yo te invito a que tú ores y a que tú cambies esa manera de pensar, a que comiences a abrazar la cultura del reino, para que solo así entonces podamos demostrar que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo vayan con ustedes hacia sus hogares. En paz y en bendición se han conectado, en paz y en bendición se desconectan. Y recuerden algo, que Jesucristo les ama y nosotros también. Bendiciones para todos.